Después se produce la venta de activos de YPF. Y acá hay un interesante hecho, porque las reservas crecen poquito, después caen. Lo que pasó, en algún sentido, es que las empresas que compraron activos de YPF valoraron las reservas que compraron, en algunos casos, por debajo de la cifra en que estaban valuadas de acuerdo a la auditoría de Gaffney & Klein, o que las tenía evaluado YPF de acuerdo a esa auditoría. O sea, el que compra dice que lo que compra son menos reservas que aquellas reservas que el que vende dice que vende. Y esta situación de compra-venta de reservas, que uno diría, ¿qué tiene que ver eso? Tendrían que ser las mismas reservas para el país, producen cambios significativos en los niveles de reservas. Después tenemos este momento, bueno, entre el año 96 y el 2001, donde hay una incorporación importante de reservas, pero donde el único descubrimiento importante en gas fue San Pedrito. Lo demás fue como que se aumentaron reservas o las estimaciones de reservas de yacimientos ya descubiertos, fundamentalmente, ¿no? Digo en las grandes magnitudes. Después tenemos este hecho en el 2002. ¿Qué es este hecho? Este hecho obedece a dos situaciones. La primera situación es que Pérez Compán es comprada por Petrobras. Y Pérez Compán, empresa argentina, declaraba un número de reservas que después Petrobras dijo que era mucho menor. Entonces, eso produjo una importante caída en las reservas. También se produce otro hecho importante, que es que comienzan los problemas de inundación en los yacimientos del norte argentino. Aguarahue, Chango Norte Porcelana. Estos problemas están aquí y están acá. Y después tenemos el año 2005 también con una caída muy importante en la incorporación de reservas, que obedece a una revisión que hace YPF, particularmente, de sus reservas en la Argentina y también en Bolivia. Después tenemos este hecho de aumento de reservas que obedece en parte a un cambio de metodología que impulsa el gobierno y particularmente al cambio de metodología, porque hasta acá veíamos lo que quedaba hasta el fin de la concesión y acá hasta el fin de la vida útil. Es decir, antes las empresas informaban de acuerdo a las reservas que le permitía explotar sus derechos mineros, que llegaban hasta determinada fecha, mientras que luego se le pidió que informaran todo lo que se podía explotar, aun cuando excediera el plazo de su concesión. Bueno, esto lo podemos ver por cuenca. Este es un caso muy importante. En la cuenca austral, este yacimiento que está acá es un solo yacimiento, prácticamente tenía 18.000 millones de metros cúbicos. Se llamaba Glen Cross en Santa Cruz. La diferencia fue que Pérez Compán decía que eran reservas probadas no desarrolladas y que las iba a desarrollar, y cuando lo compró Petrobras dijo yo no lo voy a desarrollar. Y ahí se fueron 18.000 millones de metros cúbicos de reservas. Ojo, esto también puede obedecer a que con los precios que aparecían en el año 2002 ya no fuera rentable el desarrollo. En el caso de Neuquén vemos las caídas previas que tienen que ver, el 2002 son yacimientos de Pérez Compán que compra Petrobras, y después el gran ajuste que produce YPF en el 2005. Y en la cuenca noroeste, estas caídas tan importantes tienen que ver con las inundaciones y con ciertos ajustes, en particular en el yacimiento Ramos. Pero fíjense cómo varía de un año a otro, en un año incorporan reservas, en otro año la bajan, son muy llamativas las variaciones. Bueno, acá lo que está hecho es un ejercicio en donde lo que hacemos es mostrar para un año determinado la importancia que tienen determinados yacimientos en la variación de reservas. Tecpetrol, Aguarahue, San Antonio tienen esta caída cada uno. Acá están los yacimientos de PECOM, de Pérez Compán, que en este momento estaban pasando a Petrobras, donde prácticamente todos tienen caídas de reservas. Por eso es más difícil pensar que esto se debe simplemente a la emergencia económica, porque si se debería a la emergencia económica tendría que haber sido un hecho más generalizado. Sin embargo, está bastante concentrado en las áreas que pasaron de una empresa a la otra.
cuenca austral, sí, ¿ven? Acá está. Este es el que yo les decía, PECOM, 18.000 metros cúbicos de reserva, 0. ¿Qué pasó entre un año y otro? Además de la crisis económica, la compra de una empresa por parte de otra. Una de las cuestiones que señalaba en su estudio Fernando Navajas es que es muy difícil poder observar si realmente hubo de parte de las empresas algún tipo de negligencia o algún tipo de situación que podría ser observable respecto de cómo estimaban sus reservas. Como que era una cuestión muy difícil de poder ser observada por un observador externo. En realidad, si uno difícilmente piense que alguien va a publicar en internet o en algún lado público que se equivocó en una medida significativa. Pero la verdad es que está publicado y vamos a verlo ahora. Esto guarda relación con un hecho que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes conocen el escándalo que hubo con la quiebra de Enron. A partir de la quiebra de Enron, en el año 2002 sale la ley Sarbanes-Oxley, que lo que hace es endurecer notablemente las penas, tanto civiles como penales, por la información que se presenta en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y genera toda una serie de responsabilidades y de mecanismos de control que antes no existían. A partir de esta ley Sarbanes-Oxley, distintas empresas empezaron a revisar sus reservas. ¿Por qué? Quedaron preocupadas. Paso Corporation redujo un 41%, Shell un 22%, Repsol 25%. Se generó dentro de Repsol un equipo auditor independiente que revisó las reservas y llegó a una serie de conclusiones. Falta de comprensión adecuada sobre los requisitos de la SEC. Bueno, hace una serie de observaciones sobre la manera en que se calculaban las reservas en YPF y que esto no era coincidente con las normas que se debían aplicar. O sea, tenemos acá elementos como para decir que del lado de la oferta existieron errores significativos en el momento de informar en algunos casos reservas. Por lo menos en el caso de YPF esto queda documentado por la propia YPF, ¿no? Acá ven cómo varió las reservas retroactivamente. Es la línea negra, es lo que había informado y después los ajustes que realizó. Esto es en gas natural, la anterior eran totales y estas son en Argentina. Bueno, acá están las áreas que variaron, etcétera. Estos números de reservas nos llevan a decir, bueno, ¿qué importancia tuvieron estas reducciones de reservas que se produjeron porque una compañía vendía, otra compraba, que se produjeron por la ley de emergencia económica o por la crisis económica o porque alguien calculó mal las reservas, etcétera? Bueno, los volúmenes de reservas probadas que de alguna manera se desincorporaron fueron muy importantes. Fíjense, representan el 41% de la cuenca noroeste, el 12% en la neuquina, el 16,7% de la austral. Y si se compara esto con lo que se había autorizado exportar, se observa que en el caso de la cuenca noroeste, los volúmenes que primero fueron declarados pero después fueron retirados, superan a los volúmenes que se autorizó exportar desde esa cuenca. Y en la cuenca neuquina también son volúmenes muy importantes, lo mismo que en la cuenca austral.